En las orillas del río Loro, una voz misteriosa se hace eco en las noches. Susurra palabras ininteligibles cuyo origen es desconocido, creando una atmósfera de inquietud que te hará cuestionar lo inexplicable. En Akumu no Kai, desvelaremos el misterio detrás de estos inquietantes susurros. La voz en el río Loro, susurros de lo desconocido. En las profundidades de las tierras tucumanas, a lo largo de las serpenteantes orillas del misterioso río Loro, se oculta un enigma que ha perdurado durante generaciones. En este lugar de belleza natural y tranquilidad aparente, se esconde una leyenda sombría y perturbadora que ha dejado a los lugareños y a los aventureros atónitos y cautivos de temor. Es la leyenda de la voz en el río Loro, un relato que se entrelaza con el suspenso, la intriga y el terror, tejiendo un cuadro de oscuridad y misterio que te dejará sin aliento. La historia comienza en un tiempo olvidado, cuando la región tucumana estaba habitada por tribus indígenas que vivían en armonía con la naturaleza y adoraban las aguas del río Loro como una fuente de vida y energía espiritual. Para ellos, el río era un lugar sagrado donde las almas encontraban su descanso final y donde las voces ancestrales aún susurraban en el viento de la noche. Sin embargo, cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras en busca de riqueza y poder, trajeron consigo un cambio inminente. A medida que avanzaban hacia el interior de la región, las tribus indígenas fueron desplazadas y sus tierras usurpadas, y la tranquilidad del río Loro se vio interrumpida por la llegada de los colonizadores. Las tribus indígenas, despojadas de sus hogares y sus tradiciones, lamentaron la pérdida de su tierra ancestral y su conexión espiritual con el río. En su angustia, las almas de los antiguos habitantes parecieron aferrarse al río, y se dice que sus voces se convirtieron en un eco perpetuo en las noches silenciosas. Estas voces, susurrando palabras ininteligibles y llenas de melancolía, comenzaron a ser conocidas como la voz en el río Loro. Los primeros informes de la voz surgieron en el siglo XIX, cuando los colonos europeos comenzaron a establecerse a lo largo de las orillas del río. Durante las noches tranquilas, los colonos afirmaban haber escuchado una voz que emanaba de las aguas, un murmullo suave y susurrante que llenaba el aire de un aura inquietante. Al principio, muchos atribuyeron estos sonidos a la imaginación o al eco de la naturaleza circundante, pero con el tiempo, se volvieron cada vez más inconfundibles y difíciles de ignorar. La voz en el río Loro comenzó a ser tema de conversación entre los lugareños, y pronto se convirtió en un misterio que intriga y atormenta a la comunidad. Los que habían escuchado la voz hablaban de la sensación de ser observados por ojos invisibles en las noches oscuras, de sentir una presencia invisible a su alrededor. La leyenda se enriqueció aún más cuando los informes de encuentros cercanos con la voz se volvieron más comunes. Los testigos afirmaban haber visto sombras que se movían en las orillas del río, figuras fantasmales que parecían emerger de las aguas y desvanecerse en la bruma nocturna. Algunos aseguraban haber experimentado un profundo sentimiento de desasosiego y tristeza al acercarse al río por la noche, como si las palabras susurradas por la voz en el río Loro llevaran consigo una carga de melancolía ancestral. Con el tiempo, los aventureros y cazadores de lo paranormal llegaron a la región en busca de respuestas. Equipados con grabadoras de audio y cámaras de video, se aventuraron en las orillas del río Loro en busca de evidencia de la voz. Sus grabaciones a menudo capturaban los susurros enigmáticos, palabras que parecían formar frases y oraciones pero que nadie podía entender. Las teorías sobre la naturaleza de la voz en el río Loro varían ampliamente. Algunos creen que es el lamento de las almas de los antiguos habitantes indígenas, una expresión de su tristeza y desesperación por la pérdida de su tierra y su cultura. Otros sostienen que podría ser el eco de un evento traumático del pasado, una resonancia espiritual que ha quedado atrapada en el río.
A medida que la noticia sobre la voz se extendió más allá de las fronteras de la región, investigadores y expertos en lo paranormal llegaron con la esperanza de descubrir la verdad detrás del enigma. Sin embargo, sus esfuerzos rara vez arrojaron resultados definitivos. Los intentos de comunicarse con la voz mediante rituales y sesiones de espiritismo a menudo terminaban en fracaso, y los investigadores quedaban desconcertados por la misteriosa naturaleza de la entidad. Uno de los casos más notorios involucra a un equipo de investigadores que se aventuró en las orillas del río Loro durante una noche de luna llena. Armados con equipos de grabación de alta tecnología y linternas potentes, se adentraron en la oscuridad en busca de respuestas. Lo que experimentaron esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Mientras exploraban las orillas del río, el equipo comenzó a escuchar los susurros de la voz, palabras que parecían formar frases y canciones en una lengua desconocida. A medida que avanzaban, los susurros se volvían más claros y persistentes, como si la voz estuviera tratando de comunicarse con ellos. Sin embargo, las palabras seguían siendo ininteligibles y la sensación de ser observados por ojos invisibles se intensificó. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva y los investigadores comenzaron a sentir una profunda sensación de malestar. Fue entonces cuando uno de ellos afirmó haber visto una figura oscura que se alzaba desde el agua y avanzaba hacia ellos. La figura parecía una sombra densa y enigmática, una presencia que no debería existir en el mundo material. El pánico se apoderó del equipo y huyeron de las orillas del río en medio de gritos de terror. Al llegar a un lugar seguro, revisaron las grabaciones de audio y video que habían realizado durante la experiencia. Quedaron asombrados al descubrir que las grabaciones mostraban imágenes fugaces de la figura oscura emergiendo del agua y avanzando hacia ellos, junto con los susurros de la voz que se volvían cada vez más claros. La experiencia dejó una profunda impresión en los investigadores, y muchos de ellos se retiraron de la búsqueda de la verdad detrás de la voz en el río Loro, convencidos de que estaban tratando con una entidad sobrenatural más allá de su comprensión. La leyenda de la voz persistió, alimentada por los relatos de quienes habían tenido encuentros aterradores a lo largo de las orillas del río. Hoy en día, la voz en el río Loro sigue siendo un enigma sin resolver que persiste en la región tucumana. Las noches en las orillas del río están llenas de susurros ininteligibles y una sensación inquietante de ser observado. Los aventureros y curiosos continúan llegando en busca de respuestas, pero la voz sigue siendo escurridiza y enigmática. La leyenda de la voz en el río Loro es un recordatorio de la profunda conexión entre la tierra y sus habitantes y de cómo los eventos traumáticos del pasado pueden dejar una huella duradera en el mundo material. La voz es un eco de la historia, un susurro de almas atrapadas en un tiempo y un lugar que ya no existen, una presencia que continúa acechando en las noches silenciosas, recordándonos que en las sombras de la naturaleza, siempre hay secretos sin resolver y misterios que desafían nuestra comprensión. ¿Te atreverías a adentrarte en las orillas del río Loro y enfrentarte a la voz en la oscuridad de la noche? La respuesta podría revelar secretos inimaginables y dejarte con un sentimiento de inquietud que nunca desaparecerá. No te pierdas esta experiencia única en Akumu no Kai. Suscríbete para descubrir más sobre este enigma, comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tu valentía compartiendo esta historia con otros amantes del misterio.